Hola, hola, mis queridos hermanos. Muy buenas noches, tardes, días, mañanas. En el momento en que usted se encuentre visualizando este video, es una alegría poder nuevamente compartir el estudio de la palabra de Dios. Tenemos la serie La misión de Dios, mi misión, y en esta oportunidad, en esta semana, el título es Misión en favor del prójimo. Antes de entrar en el estudio de esta semana, me gustaría compartir con ustedes la invitación que siempre hacemos, ¿no? Esta invitación para poder responder las preguntas claves de la lección de escuela sabática, una manera de consolidar nuestro aprendizaje y también les invito para que aquellos que lo pueden hacer en la pantalla de su escuela sabática pasen las preguntas claves. Para eso, lo único que deben hacer es abrir una cuenta en Kahoot, aceptar la invitación que usted tiene en la descripción del video y entonces podrá acceder a las preguntas claves en su escuela sabática. Antes, si usted es director de escuela sabática o maestro, antes del estudio de la lección, coloque las preguntas claves. Es una interesante manera de poder motivar a las personas para adentrarse en el estudio de la lección. Así que ahí está la invitación también a ser parte de esta comunidad, suscribiéndose como parte de este canal y también haciendo clic a la campanita de notificaciones, ¿no? Para que sepan cada vez cuando estamos compartiendo un material, tengan ustedes ese aviso. Vamos, mis hermanos, entonces directamente al estudio de la lección de la escuela sabática en esta semana. Misión en favor del prójimo. Y entonces vamos recordando siempre nuestro sistema MEAC, motiva, explora, aplica y crea. Iremos por la parte del motiva y en esta oportunidad estamos seleccionando algunas frases, algunos dichos de grandes maestros, de sabios de la humanidad que han hablado acerca de la relación con el prójimo. Por ejemplo, veamos esta declaración de Confucio, siglo V antes de Cristo, en la China, cuando se habla acerca de cuál es la educación más efectiva, él hizo la siguiente declaración. Si enseñas a un hombre a pescar, lo alimentarás para toda la vida. ¿Mm? Esta declaración que muchas veces se repite en nuestro tiempo, bueno, tuvo su origen en este sabio chino, Confucio. Eh, Vamos a explorar también otra declaración famosa. Seguramente hemos escuchado hablar acerca de Sócrates. Bueno, Sócrates no dejó nada escrito, ¿no? Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de los diálogos de Platón. Eh, y en un diálogo llamado Critón o El deber del ciudadano, se explora allí cuál es la manera como uno debe responder cuando a alguien lo tratan mal. ¿De qué manera uno tiene que responder? Miren la respuesta que da Sócrates, pero es como personaje literario de Platón. No debemos pagar el mal con el mal, ni hacer mal a nadie, cualquiera sea el mal que nos hayan hecho. Interesante, ¿no? Esta declaración, porque a Sócrates lo habían juzgado malamente, habían contratado testigos falsos, un juicio que había estado en su contra, pero a pesar que le han hecho una injusticia, él no quiere tratar injustamente, ¿no? A otras personas, ni dejar de obedecer las leyes de su ciudad. Así que no debemos pagar el mal con el mal. Declaración de Sócrates. Vamos a ir a otro personaje famoso de la historia, otro gran maestro que es Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Mm? Entonces, este sabio de la India mencionó lo siguiente: el amor y la compasión son necesarios, sin importar a quién ames. Comienza amando a aquellos que están cerca y extiende ese amor a medida que creces. Una declaración acerca del trato para con el prójimo, las personas que están a nuestro lado, remarcando la importancia de el amor y de la compasión. Queridos hermanos, a lo largo de la historia podemos ver que hay maestros y hay sabios que han hablado acerca de la necesidad de poder cultivar el amor, de poder cultivar las buenas relaciones entre los seres humanos, de poder actuar justamente
para poder ser mejores seres humanos y tener una mejor sociedad, ¿no? Ahora, cuando le preguntan a Jesús, porque a Jesucristo le hacen una pregunta que resulta impresionante en la manera como él responde, ¿no? Llega este maestro de la ley también, un doctor de la ley. En aquel tiempo, alguien que conocía la ley tenía mucho prestigio, eran personas sumamente respetadas, los doctores de la ley, por lo general pertenecían a la secta de los fariseos, los doctores de la ley, conocedores de la ley. Y entonces viene a Jesús y le hace una pregunta acerca de qué pues haré para heredar la vida eterna, ¿no? Y esa es la lección que nosotros vamos a ver durante esta semana. Cómo Jesús responde esa pregunta y cómo a través de su respuesta nos deja una de las parábolas más preciosas que encontramos en la Escritura, una parábola que ha superado el paso del tiempo y que hasta ahora podemos estudiarla y nos maravillamos con las grandes lecciones que esta parábola tiene, que es la parábola del buen samaritano. Este Señor Jesús, cuando conversa con el maestro de la ley, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la declaración que recogemos, la sabiduría profunda, eterna de nuestro Señor Jesucristo. Dos grandes principios para poder vivir sabiamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esta parábola y sobre estas palabras es que gira la reflexión que tenemos en la lección de esta semana. Así que les invito a ir rápidamente entonces a la parte de explora. Vamos a ir a ver el texto bíblico. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Entonces tenemos esta visión panorámica. Ahí hay 5 grandes temas que iremos desarrollando para poder profundizar en las grandes lecciones de esta semana. Miren ustedes, mis hermanos, veamos primero la primera parte, la pregunta, ¿no? Entonces vayamos al texto bíblico y ahí encontramos lo siguiente. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Queridos hermanos, aquí encontramos lo importante de la pregunta. Vamos a reflexionar acerca de lo importante de la pregunta. Se dice que hay preguntas que son fundamentales en la existencia de todo ser humano y que todos en algún momento de la vida nos preguntamos acerca de la razón de nuestra existencia, nos preguntamos acerca del sentido de la vida, nos preguntamos acerca de nuestro origen, de nuestro destino, y son preguntas que están en el corazón de los seres humanos. Pero quizá la pregunta más importante que tenemos que hacer es aquella que este doctor de la ley le hizo al Señor Jesucristo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maestro, háblanos acerca de la vida eterna. Si hay algo que está arraigado en el corazón del ser humano, es el deseo de poder vivir. Es decir, dentro de cada uno de nosotros existe algo que se llama el instinto de supervivencia. Nos incomoda la idea de la muerte. Nos parece algo que no tiene remedio, la idea de la muerte, y nos sobrecoge. Y no podemos dar una respuesta exacta y una respuesta correcta si solo tuviésemos que recurrir a nuestro pensamiento cuando se habla acerca de la muerte. Y este hombre está hablando acerca de cómo voy a heredar la vida eterna. En otras palabras, con otro lenguaje, podríamos decir que él pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta en realidad, ¿no? Es decir, la pregunta por la vida eterna es la misma pregunta por la salvación. Y esa es la pregunta clave. En la semana pasada estábamos viendo cómo Pedro enfrenta a la multitud y la multitud, confrontándose con su pecado, les dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos perdidos. ¿Cómo nos podemos salvar de esta condición, de esta situación? Varones hermanos, ¿qué haremos? Fue esa pregunta preocupada, desesperada prácticamente, ¿no? Aquí viene este hombre
un intelectual, un hombre de gran prestigio, un hombre admirado, va donde Jesús, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo llama maestro, actúa con mucho respeto, pero le hace la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para no estar perdido? Todas esas preguntas, mis hermanos, son muy importantes para la vida del ser humano. Porque mira, Santiago 4:14, por ejemplo, nos habla acerca del sentido de la vida. Miren, miren lo que dice allí. Cuando no sabéis lo que será mañana, no sabemos. Porque ¿qué es vuestra vida? Se pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De eso también habla el sabio Salomón en Eclesiastés cuando escribe, cuando dice allí que todo es vanidad. Cuando está diciendo que todo es vanidad, está refiriéndose a que todo se nos escapa, todo es frágil, todo es efímero, todo se nos va, todo es vanidad. Lo único que no es vano, finalmente él llega a determinar, es temer a Dios, porque ese es el deber de todo hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo más importante, dice él, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Santiago nos dice, bueno, la vida es como una niebla, la vida es como un vapor, la vida se nos escapa entre las manos. Yo miro hacia el pasado, mis hermanos, y veo qué rápido se ha pasado la vida, ¿no? Desde el tiempo que era un niño y que veía a mis padres como los grandes campeones, ¿no? Los que proveían, los que solucionaban. Y pensé que esa condición de niño, de estar dependiente de los padres, era la condición ideal, ¿no? Y después, bueno, la vida te va llevando por diferentes situaciones, vas creciendo, vas siendo un joven, bueno, ahora tengo mis propios hijos y el tiempo va avanzando, ¿no? Y seguramente en algún tiempo tendré nietos y después la vida, tendré que enfrentar la muerte, si es que el Señor no se manifiesta antes, y bueno, y quedarán mis hijos, que a su vez tendrán sus propios hijos, y entonces la vida continúa de esa manera. Y los que en algún momento vivieron, nos dejaron escritas estas declaraciones, también siervos de Dios, como Santiago, y dice, la vida ciertamente es como una neblina, se desvanece rápidamente, por eso aprovecha bien, por eso necesitas saber qué tienes que hacer para heredar la vida eterna. Miren en 1 Corintios capítulo 15, versículos 30 al 32, un peligro que puede haber y que de hecho está eh, enfrente del hombre moderno. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Él está tratando de explicar la importancia de la resurrección de Cristo para el cristiano. Y está diciendo, bueno, si finalmente, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces finalmente nuestra fe es vana. Y si nuestra fe es vana, entonces, ¿qué es lo que me aprovecha? Haber enfrentado las fieras, haber enfrentado la persecución, el hambre, la desnudez, ¿de qué me aprovecha? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Entonces no tenemos que esperar nada para el futuro. Ahora, todo está permitido. Haz lo que quieras. Eh, Haz todos los deseos que hay en tu corazón, no importa cuán lóbregos puedan ser estos deseos, vívelos porque esta es la única vida que tienes y entonces come y bebe porque una vez que mueres ya no hay nada más. Este es el pensamiento que Pablo describe de su tiempo, pero que también, mis hermanos, puede ajustarse plenamente a la realidad del hombre moderno. El hombre moderno, a través de la aceptación de teorías como la teoría de la evolución o como la posmodernidad o como el relativismo moral, el relativismo nociológico, eh, piensa que el único momento de vida posible es el que está viviendo.
que Él vino de la nada y que a la muerte irá hacia la nada. Y entonces no hay nada después en el futuro. Por lo tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay vida eterna, no hay Dios, no hay ángeles. Esa es la realidad del hombre moderno. Y entonces entra en una crisis existencial, porque si no hay nada más allá de la muerte, entonces entra en una crisis en la que dice cuál es el sentido de la vida. Ahora, en la palabra de Dios encontramos la pregunta clave entonces, ¿no? Porque si hay vida eterna, entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta clave que fue realizada por este doctor de la ley, ¿no? Un intelectual judío que conversa con el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí en esta primera parte se nos menciona esta pregunta tan importante. A fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosos. Detrás de todos ellos está esta pregunta crucial. En contraste con esta, ¿qué puede importar más a seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por un poco de tiempo y pronto se desvanece, lo que habíamos leído de Santiago? Porque ¿cuál es la única opción a la vida eterna? Más que la muerte eterna. No hay otra opción. O hay vida eterna o hay muerte eterna. Es la única disyuntiva. Y entonces ahí está en el corazón del ser humano ese deseo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para heredar la vida eterna? Mis hermanos, esta es la pregunta entonces realizada por este doctor de la ley. Lo importante, querido hermano, lo importante de esta pregunta es que permite a Jesús responder qué es lo que se tiene que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, la propia respuesta de Jesús. Así que tenemos que agradecerle a ese doctor de la ley que se le ocurrió hacer esa pregunta, porque le permitió a Jesús dar una respuesta acerca de este tema. Entonces, vamos a esto. Vamos al método y a la respuesta de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que Jesús respondió frente a esta tremenda pregunta? Muy bien, lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, es cómo Jesús apunta directamente a la escritura, porque le dice, está escrito en la ley, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué le está diciendo a este hombre? Bueno, le está diciendo, tú conoces la ley, tú la has estudiado, tú eres un doctor de la ley, tú eres un maestro, la gente te admira, tienes conocimiento, tú has leído tantas veces la escritura. A ver, ¿qué has entendido de la escritura? ¿Qué es lo que dice la Biblia? O sea, lo primero que hace Jesús, y esta es la base de su método de enseñanza, es llevarlo hacia la propia escritura, llevarlo a la Biblia. Es la Biblia la que tiene las respuestas. Él tenía la gran pregunta, la más importante pregunta que un ser humano puede hacer, y Jesús inmediatamente lo lleva a las escrituras. Es como si le estuviese diciendo, hijo, todas estas cosas ya están reveladas. Esto que tú me estás preguntando ya está escrito. Si estuvieses más atento a lo que está escrito en la revelación, en la palabra de Dios, seguramente no tendrías que estar haciendo esa pregunta. Entonces te animo para que puedas ver qué dice la palabra de Dios, cómo la entiendes, de acuerdo a lo que tú has entendido, cuál es tu respuesta. Es decir, la primera parte es un levantamiento de la palabra de Dios, es una exaltación de la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene las respuestas fundamentales para nuestra vida. La Biblia nos indica cómo tenemos que vivir. La Biblia nos indica cómo tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo. Y la Biblia nos indica también cómo encontrar el camino de la salvación. Si la Biblia es crucial para que el ser humano pueda conducirse y tenga esperanza y sepa que él espera también en su destino. El ser humano, mis hermanos, tiene en la Biblia la palabra profética más segura, pero a veces no estamos atentos a la Biblia. A veces pensamos en profetas seculares, ¿no? Pseudo profetas, pseudo revelaciones, pseudo enseñanzas, o en la filosofía o en la ciencia, buscando respuestas que solo la Biblia puede darnos. Entonces el Señor lo lleva a reflexionar directamente en la palabra de Dios. Mateo 26:56. Miren cómo dice aquí, hablando acerca de la palabra de Dios.
Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Es el momento cuando Jesús está enfrentando al grupo de gente que vino a arrestarlo. En ese momento, cuando iba a ser arrestado, Jesús se aferra a la profecía. Ya estaba enfrentando el momento final del cumplimiento profético cuando Él sería sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y entonces les dice, miren, ustedes me vieron ahí predicando en el templo, me vieron predicando públicamente y ahora vienen aquí a escondidas, como si yo fuese un ladrón. Yo estuve públicamente delante de todos, siempre enseñé públicamente. Ahora vienen de esta manera, de manera clandestina, a escondidas, a hurtadillas, como si fuese un delincuente. Pero después les dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es decir, Jesús está diciéndoles que aún la muerte ya está registrada en las escrituras. Su muerte, su sacrificio ya estaba. Entonces lo que está pasando es simplemente el cumplimiento de aquello que estaba predicho en las escrituras. Ni en ese momento de crisis Jesús dejó de actuar conforme a lo que estaba escrito. Aún cuando lo iban a encarcelar, él se refiere a las escrituras y dice, esto que ustedes están haciendo y que creen que es algo que ustedes mismos están decidiendo y están realizando, no, no, no. Esto simplemente es el cumplimiento profético. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo en el que debemos discernir las señales de los tiempos. Vivimos en un tiempo en el que podemos ver cómo se va cumpliendo, se va desplegando frente a nosotros el cumplimiento de la palabra profética más segura. Debemos ser como Jesús, ¿no? Todo esto está sucediendo. Vemos las guerras, vemos los rumores de guerras, vamos a la palabra. Y ahí justamente dice eso, ¿no? Que habrán guerras y habrán rumores de guerras. Vemos las pandemias y vamos a la palabra de Dios. Todo esto sucede en cumplimiento de aquello que ya estaba escrito. Vemos el hambre, vemos la injusticia que se ha generalizado en el mundo y vamos a la palabra. Todo esto se está cumpliendo. Somos hombres de la palabra. Tenemos que ser hombres de la palabra, hombres y mujeres de la palabra, que disciernen los tiempos en la medida que conocen la escritura. Porque si no conocen la escritura, no hay manera de discernir el tiempo en que vivimos. Pensamos, el mundo se va a su destrucción. Estos líderes políticos, estos líderes sociales van a acabar con el mundo y entonces no hay esperanza. Una tercera guerra mundial y entonces vivimos en zozobra, vivimos en temor, en miedo. Pero la palabra profética dice, mira, esto es apenas principio de dolores. Y después describe un cuadro similar al que estamos viviendo. Y después nos dice, la segunda venida de Cristo es la manera como terminará la historia de este mundo. Todo está escrito. Cuando Jesús lo fueron a capturar, él también dijo, esto también estaba escrito. Hombres de la palabra profética. Miren, otra vez en Hechos 17:11, cómo se resalta esa confianza en la palabra profética. Hechos 17:11 dice, y esto se está hablando de los bereanos, ¿no? ¿Recuerdas de los bereanos? Que escuchaban la predicación de Pablo y anotaban los versículos para ver si los versículos que decía Pablo eran realmente aquellos que estaban, querían confirmar, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y los tesalónicas eran nobles, pero estos bereanos eran más nobles todavía, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuál es el rasgo principal de la nobleza, según Pablo? ¿Qué característica tiene la nobleza en la vida de una persona? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Quién es una persona noble según la palabra de Dios? Una persona noble es aquel que recibe la palabra con toda solicitud. Es decir, la recibe de corazón abierto, la recibe con alegría, la recibe con el deseo de profundizar, la recibe con el deseo de compartirla cuanto antes, la recibe con solicitud. Estos son considerados más nobles que tú y yo, mi querido hermano, seamos considerados cada día más nobles delante de la presencia de Dios, ¿no? Como los bereanos. Es decir, que aprendamos a recibir con toda solicitud la palabra de Dios.
Y además, ¿qué más hacían? Escudriñando cada día las escrituras. Escudriñando no solamente significa leyendo, sino estudiando, investigando, meditando, reflexionando, profundizando en cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Querían confirmar. Mira, mira que acá hay una tremenda lección que nos dan los hermanos de Berea. Era Pablo el que estaba predicando, pero la verdad, ellos la, la buscaban, o sea, la norma de la verdad, el criterio para establecer qué es verdad o qué es falsedad, era la palabra de Dios, porque lo que hacían era escuchaban a Pablo y después iban a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios confirmaba lo que Pablo decía, entonces lo aceptaban. ¿Ah? Entonces, así actúa una iglesia que está prevenida contra la apostasía, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, una iglesia prevenida contra la apostasía no se deja llevar por un líder carismático, no se deja llevar por un maestro extraordinario. Pablo era un maestro extraordinario, y sin embargo ellos iban y confirmaban cada palabra, cada enseñanza, porque no es que porque dice Pablo y es verdad, es que hay que confirmarlo. Y entonces ellos iban a la palabra y entonces en la palabra determinaban si realmente Pablo tiene razón, porque lo que enseña Pablo está escrito aquí. Es decir, la Biblia es la norma que va a determinar qué es verdadero, qué es falso, qué es sana doctrina, qué es falsa doctrina. Es la Biblia. Y aquí nosotros, mis hermanos, por eso, por favor, no confíes simplemente en mi palabra, no, tienes que ir a la palabra para confirmar. Por eso me preocupo de colocar las letras acá, ¿no? Ahí están todos los versículos, todo ahí, porque es la Biblia la que tiene que decirnos qué es la verdad. 1 Corintios 5:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Otro texto que levanta la Escritura como norma de fe, la Escritura que anticipó los eventos de la vida de Cristo, que anticipó la muerte de Cristo extraordinaria y que anticipa también la resurrección de Cristo, la Escritura. Y en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, hablando acerca de los libros inspirados. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos tanto de saber la Biblia, no apenas hablar nuestra opinión, no apenas hablar nuestro razonamiento, por muy lindo que sea nuestro razonamiento, por mucho que nos guste escuchar nuestras propias palabras, tenemos que aprender a escuchar más la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que determina lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo. El camino de la vida, el camino de la muerte, es la Biblia. Y eso es lo que Jesús, por eso es que Jesús le dijo, ¿no? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Jesús en su respuesta inmediatamente lo lleva. Pero tú has leído la Biblia, ¿qué has entendido? Ahí está la respuesta. ¿Qué has entendido tú? Jesús lo lleva directamente a la palabra. Él podría decir, yo tengo la última palabra, soy Jesús, y yo te digo, esta es la respuesta. Pero no hizo eso. No hizo eso. Jesús lo primero que hizo fue, anda a la Biblia. Vamos, ¿qué está escrito allí? ¿Qué es lo que tú lees? Y eso es una buena noticia, porque hoy Jesús no está físicamente aquí con nosotros como lo estuvo con los apóstoles hace 2000 años. No está de esa manera. Yo no puedo ir a Jesús y preguntarle, y entonces Jesús me respondería. Y le voy a hacer otra pregunta, entonces Jesús me respondería. Y voy a hacer una tercera pregunta, y entonces Jesús, qué lindo sería, ¿no? Ir y Jesús me responde directamente. No, pero Jesús, aun cuando estaba con sus discípulos en esta tierra, él no respondió directamente. Él le dijo, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que tú lees allí? ¿Qué estás entendiendo de lo que está escrito en la Biblia? Y eso es una buena noticia, porque si yo no puedo preguntarle directamente a Jesús, puedo preguntarle directamente a la Biblia. Y la Biblia ya tiene la respuesta. Entonces, ese es un maestro extraordinario, ¿no es cierto? Tremendo maestro, nuestro Señor Jesús. A la Biblia, lo que está escrito allí, qué es lo que lees, qué es lo que tú entiendes. Ahí está la respuesta. Y querido hermano, allí está la respuesta.
Ese es el secreto de la vida cristiana. Allí está la respuesta. A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las escrituras, la palabra de Dios por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. A la Biblia, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque yo puedo ir a la Biblia con sabiduría humana y no encontraré ninguna respuesta. Porque si yo no tengo la dirección del Espíritu Santo, lo que voy a encontrar finalmente es humanismo, es vacío, no respuestas. Hay mucha gente que va a la Biblia con la intención de criticarla, la alta crítica, ¿no? Empieza a sacar todo aquello que es milagroso. Yo no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto. Si quitan todos los milagros, dice, porque los milagros no existen, teólogos liberales, y terminan pues descuartizando la Biblia. Y entonces lo que hacen es destruir aquello que trae esperanza. Así que esa es una teología barata, una teología que el cristiano no puede seguir y no debe seguir, sino la teología correcta es aquella que es dirigida por el Espíritu de Dios al momento de leer las Escrituras. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Ahí viene ya la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 27. Ahí está la pregunta. Entonces Jesús no le dice la respuesta directamente. Jesús le dice, ¿qué has entendido de la Biblia? ¿Cómo lees? A ver, respóndeme tú. Tú has leído la Biblia, eres doctor de la ley, ¿qué entiendes? ¿Cuál es tu respuesta? Y entonces allí le da la respuesta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Hermanos, estas palabras son para cincelarlas. La primera vez que estas palabras están registradas están en Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio 6, Moisés al pueblo de Israel les da un discurso que empieza con el Shema, ¿no? El famoso Shema, el centro de la ley mosaica. Shema Israel, es decir, escucha, oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma. Esas son las palabras ahí. Y entonces estas palabras muy bien entendidas, este hombre seguramente sabía el hebreo antiguo, seguramente sabía mucho de poder de sintáctica, de semántica, de el orden de las palabras, de las figuras literarias, análisis tremendo, perfecto. Así que para él no era difícil encontrar cuál era el punto central de la ley. Y entonces él responde y responde con la parte central de la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en estos dos grandes principios y es verdad, ¿no? Por ejemplo, los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca de el amor a Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Todos referidos a Jehová. Allí está esa primera parte de la ley, 4 mandamientos referidos al amor a Dios. ¿Cómo se resumen esos 4 mandamientos en esta declaración? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Allí, allí se resumen esos 4 mandamientos. Pero luego están los otros 6 mandamientos. Quedan 6 mandamientos que son relativos al prójimo. Primer prójimo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. No codiciarás. Entonces, esos 6 últimos mandamientos están referidos a nuestra relación con el prójimo. Y es por eso que esos 6 mandamientos se resumen en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que toda la ley está siendo resumida. Jesús no eligió un solo mandamiento.
¿Quién sabe la trampa era esa, ¿no? ¿Quién sabe la trampa era, a ver, dime, de estos 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús podría haber dicho, bueno, el cuarto mandamiento. Ah, Señor, pero ¿y el primer mandamiento? Podría haber dicho, o el segundo mandamiento le podría haber dicho el doctor de la ley. Jesús le dijo, todos son importantes. Ahí está en el resumen. Esa es la respuesta correcta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley se encuentra en esas dos frases. Dio la respuesta correcta. Tanto así que Jesús le dice en el versículo 28, le dice lo siguiente, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Miren, esta es una respuesta tremenda la de Jesús, porque al mismo tiempo que hay un reconocimiento a la respuesta verdadera, hay una exposición de aquello que le falta, ¿no? Cuando dice, cuando le dice, bien has respondido, lo que está haciendo es, reconoce el Señor Jesús que has dado una respuesta correcta. Perfecto, muy bien. Es una excelente respuesta. Conoces muy bien las escrituras. Felicitaciones, has respondido bien. Pero después le dice aquella parte que le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Que no hacía lo que él había entendido de la Biblia, ¿no? Porque le dice, haz esto y vivirás. Ahora, si le dice, haz esto, quiere decir que no lo hacía, ¿no es cierto? Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Mis hermanos, aquí hay una tremenda lección para nuestra vida, una tremenda lección para nuestra vida. El cristianismo tiene una parte preciosa que es el estudio, que son las verdades bíblicas, que son las verdades éticas, que son las verdades proféticas, que son la enseñanza, que es la cosmovisión que nos da acerca del mundo, Dios como creador, el mundo como parte de la creación de Dios, el ser humano como cada cosa de la cosmovisión cristiana. Es decir, la Biblia tiene enseñanza, la Biblia tiene una parte teórica, la Biblia tiene enseñanza ética, enseñanza profunda de tipo moral también. Eso hay en la Biblia. Esa es la parte preciosa para muchos de nosotros, ¿no? Nos encanta solazarnos en los pensamientos, en las enseñanzas, en la lógica, en la teoría, en la abstracción, ¿no? Teórica, en la teología. Quizás los fariseos tenían mucho de esto, ¿no? Bueno, pero quizá también nos falta, como aquel doctor de la ley, el cumplir aquello que entendemos de la palabra. ¿Mm? No solamente hay que entenderla, hay que vivirla. Y entonces eso no puede estar por separado. En la vida de los fariseos, en general, había esa separación, porque entendían perfectamente la ley, las enseñanzas del Antiguo Testamento la entendían perfecto y la explicaban perfecto. Tú encuentras maestros judíos, rabinos judíos de primera línea, con enseñanzas tremendas. Perfecto. Pero un día a sus discípulos Jesús les dice, ustedes hagan como los fariseos dicen, pero no hagan como los fariseos hacen. ¿Qué te revela esa declaración? Ustedes hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que los fariseos hacen. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el drama? ¿Cuál era la tragedia del fariseo, del doctor de la ley, del intelectual judío? ¿Cuál era la tragedia? Que una cosa era la que ellos decían y una cosa diferente era la que ellos hacían. Una cosa era la que ellos predicaban y otra cosa era la que ellos practicaban. La prédica y la práctica estaban por caminos separados. Ahora Jesús viene a integrar esos dos caminos y le dice, bien has respondido, tu teoría está perfecta, tu teología es sobresaliente, entiendes bien la Biblia, ahora te falta la práctica, ahora haz esto, practica esto y entonces vivirás. Es decir, ¿cuál es la respuesta que el Señor le está dando? Le está hablando directamente acerca de la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, lo que tienes que hacer es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. ¿Ah? Es decir, la relación de amor que tenemos con nuestro Dios es la aceptación de Dios en el corazón, es
Y la vivencia de esa relación y de ese amor con Dios y con el prójimo es lo que nos habilita para la vida eterna. La respuesta tremenda de los siglos está aquí. Con una respuesta tan contundente, ¿no? Tan clara, tan directa. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y además no separes la teoría de la práctica. De la palabra tienes que pasar a los hechos. No hay separación. En el cristianismo no hay esa separación entre las palabras y los hechos. No puede haber, porque Jesús ya nos ha dicho que tenemos que hacer esto y entonces tendremos la vida eterna. Haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás la vida eterna. Ahora, veamos algunos textos que nos hablan acerca de la necesidad de vivir la compasión por el prójimo. Hay otros versículos y la enseñanza de Cristo está en consonancia con estos versículos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Como decir, yo voy a orar por ti. No te preocupes, anda tranquilo, anda en paz. Pero no les has dado la necesidad inmediata. Y la necesidad inmediata no siempre es material, ¿no? Hay necesidad emocional, necesidades inmediatas emocionales. Hay necesidades más inmediatas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la estabilidad, con la madurez de la persona. El Señor está diciendo, si tú simplemente dices que estás preocupado por tu prójimo, por tu hermano, por tu hermana, pero no haces algo efectivo por ella, no te preocupas efectivamente, activamente por esa persona, no muestras un amor activo, sino apenas una declaración bonita, una declaración de amor preciosa, pero nada activo, entonces ¿de qué aprovecha? No sirve, dice. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una preocupación activa por aquello que amamos, por aquel que es nuestro prójimo. Preocupación activa, una preocupación benevolente, una preocupación compasiva, compasiva por nuestro prójimo. Esta es la enseñanza de Jesús. Haz esto, dice, ¿no? Qué tremendo desafío, mis hermanos. Qué tremendo desafío. Qué precioso es estudiar la Biblia. Ahora el desafío es practicar la enseñanza bíblica, llevarla a la práctica, primero en nuestra familia. Tus primeros prójimos son tus hijos. Tu primer prójimo es tu cónyuge. Él es tu primer prójimo. Ahí está. Incluso tu primer prójimo eres tú mismo. ¿Cómo te tratas a ti mismo? Porque el versículo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y algunas personas se odian a sí mismas. Si se odian a sí mismas, cómo va a amar a su prójimo como a sí mismo, ¿no? Lo va a odiar al prójimo. O sea, el elemento clave aquí es amarse a sí mismo. Pero debemos entender qué es lo que la Biblia enseña sobre amarse a sí mismo. No significa yo primero, yo segundo, yo tercero, yo arriba. No, no, no. Amarse a sí mismo en la Biblia significa querer lo mejor para nosotros mismos, escoger la buena parte que no nos será quitada para nosotros mismos. ¿Y cuál es la buena parte que no nos será quitada? La presencia de Cristo. Es decir, cuando una persona se ama a sí misma, le entrega el corazón a Jesús, lo invita a vivir en su presencia siempre, quiere caminar siempre con Jesús. Esa es la mejor manera de demostrar tu amor a ti mismo, entregarle el corazón a Jesús. Y Jesús coloca amor en tu corazón. Ese es el amor a sí mismo en el punto de vista cristiano. El amor a sí mismo desde el punto de vista humano. Yo primero, yo segundo, yo tercero, no, no, el amor bíblico a sí mismo es entregarle el corazón a Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Colocar a Jesús en el primer lugar antes que a mí mismo, eso demuestra el amor para mí mismo. Es una dimensión diferente acerca del amor. Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás, cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe?
El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Ahí está, ¿no? Estábamos comentando acerca de este intérprete de la ley. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Una palabra de reconocimiento y una exhortación a llevar la teoría a la práctica, a pasar de las palabras a los hechos en la vida cristiana. Invitación que también es para nosotros. Ahora vamos a ver esta declaración, amar a los demás, aunque ya hablamos un poco acerca de eso, ¿no? Como que nos adelantamos. Amar a los demás como a uno mismo. Miren, mis hermanos, aquí está en Mateo 22:37. Dice lo siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hemos visto cómo estos dos mandamientos resumen la ley y todo lo que se enseña, los rituales, las ceremonias, las leyes que hay en el Pentateuco, todo eso. Finalmente, lo que Jesús está diciendo, el extracto, la parte más importante, la crema innata del Antiguo Testamento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Es el amor. Mira, qué simple, ¿no? Qué precioso. Es precioso este mensaje es precioso en su simplicidad, pero al mismo tiempo también es asombroso en su profundidad. ¿Mm? Porque el amor a Dios es algo que nosotros debemos llevarlo a la práctica en el cumplimiento de sus mandamientos. Ahora, miren, cuando habla acerca del amor, el propio apóstol Pablo, quizá las palabras más preciosas escritas por Pablo, ¿no? El capítulo de 1 Corintios 3, aunque Pablo tiene montañas de palabras preciosas, se revela un amor verdadero por el Señor Jesús en varios pasajes del apóstol Pablo. 1 Corintios 3 es uno de ellos, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Solo dos versículos. Allí encontramos, mis hermanos, una evidencia de la transformación tremenda que Pablo había experimentado en la presencia de Jesús. Pablo era un fariseo. Pablo se distinguía académicamente, intelectualmente, aventajando a muchos de su generación y muchos de generaciones anteriores incluso, ¿no? Pablo era una persona sumamente versada, ¿no? Y conocedora. Además tenía una gran cultura, conocía la cultura griega, conocía a los filósofos griegos, hablaba con solvencia el idioma griego. Entonces, Pablo era una persona sumamente culta, tenía grandes atributos intelectuales, y ahora, cuando él entrega su vida a Jesús, empieza su vida cristiana, todo eso anterior lo coloca en su correcta perspectiva. ¿Mm? Y entonces está diciendo, mira, todas estas lenguas humanas, si yo sé muchos idiomas, si incluso yo puedo hablar hasta los idiomas de los ángeles, dice, pero no tengo amor, no muestro ese amor a mi prójimo, no cuido de las personas que están a mi lado, no me intereso, no tengo compasión, solidaridad por aquel que sufre. Entonces, esa lengua humana, ese idioma, la cantidad de idiomas que yo sé, no sirve de nada. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabes cómo es el metal que resuena, no? Simplemente cháchara. Es una palabra sin profundidad, sin sentido. Y digo, el amor, hablo acerca del amor, sé las clases del amor, tengo discursos bonitos acerca del amor, pero no amo. Soy como metal. ¿Cómo diríamos en nuestro tiempo, no? Una cosa que no tiene, que no tiene profundidad, que no tiene sentido. ¿Qué sería, no? Es lo que está diciendo Pablo. Pero dice más todavía, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Está hablando ahora del área académica, ¿no? Está diciendo, mira, si yo fuese un intelectual tremendo y entendiese todo, los misterios, la ciencia, incluso si yo tuviese una fe enorme, una fe grandísima y puedo trasladar los montes, qué fe tan grande que tengo, pero no tengo amor, no soy nada, no soy nada. Entonces, él está colocando en perspectiva todas
todos los elementos de la fe cristiana. El punto número uno, el amor. Y aquí está justamente lo que Jesús dijo, ¿no? Punto central, enseñanza más importante de, del- de la fe cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, yo puedo saber de profecía, puedo saber de misterios, puedo saber de muchos idiomas, puedo dar caridad, porque el siguiente versículo habla, y si diese todos mis bienes a los pobres. O sea, yo puedo dar mucha caridad, pero si no tengo amor no soy nada. Mira, ahora, aquí encontramos un detalle muy importante, hermanos. Encontramos lo siguiente. Yo a una persona puedo verla hablando y puedo escucharla también que hable lenguas humanas y angélicas, pero no puedo ver su amor verdadero. Yo puedo ver a una persona que ayuda a los pobres, pero no puedo ver su motivación verdadera. Yo puedo ver y escuchar a una persona que sabe mucho de la palabra, que entiende profecías, que entiende los misterios, que parece que tiene una gran fe, pero yo no puedo ver el tamaño de su amor, ¿no? Pero Dios puede, Dios sabe, Dios ve. Entonces, el ser humano juzga de acuerdo a las apariencias. El hombre mira lo que está delante de sus ojos y ve quién es caritativo, ve quién parece sabio, ve quién es generoso, lo ve, pero no conoce la motivación de su corazón. Y la motivación es la parte clave en el cristianismo. Es decir, no es el hecho de darle bienes materiales a una persona o vender, no. No, eso es algo que nosotros vemos exteriormente, pero solo Dios conoce el corazón, solo Dios. Por eso es que tú no estás aquí, mi hermano, para señalar, él es buen cristiano, él es mal cristiano, él está aquí para poder juzgar a los demás, ¿no? Cada uno tiene que vivir internamente su relación con Dios y decirle, Señor, que mis motivaciones sean puras. Señor, transforma mi corazón para eliminar todo vestigio de egoísmo de mi vida, de tal manera que mi servicio sea de amor, motivado por el amor únicamente, no por el deseo de figuración, no por el deseo de tener buena fama, de ser admirado, no, no, Señor, sino por amor verdadero. Esta es la oración que debemos hacer siempre, porque Dios es el único que conoce la verdadera motivación. Y en la vida cristiana, la motivación es la clave de todo, ¿no? La verdadera motivación. El amor de Cristo nos constriña, dice Pablo. Esa tiene que ser la verdadera motivación para todo lo que hacemos. Si no, no tiene significado. Puede ser que socialmente tenga un buen significado, ayudar, entender, dar los bienes, tener mucha sabiduría. Socialmente esos son algunos elementos aceptables, pero para Dios, para Dios es diferente. Para Dios que conoce la motivación, lo único que le importa es que toda obra buena sea consecuencia de un verdadero amor por Él y por el prójimo. La parte clave es el amor. Dice, para Pablo el amor a Dios solo se puede ver en la práctica, cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe. Vivir por la fe no es algo oculto, desconocido o que los demás no puedan ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclaman. Ahí está bien interesante esta otra cara de la medalla. Aquí, porque hemos hablado que nadie conoce nuestra motivación, solo Dios la conoce. Pero por otro lado también, y aquí encontramos la otra cara de la medalla, no puedo decir tengo una gran fe y mis obras dicen lo contrario de la gran fe que yo digo tener. Es decir, la fe se muestra en obras. Las obras de amor, obras de caridad, fluyen de manera natural, ¿no? De manera natural como el agua desciende fácilmente porque descender es parte de la ley natural, ¿no? Subir el agua necesitas un motor, pero para descender no necesitas nada. Así también fluye en la vida del cristiano el realizar actos de amor, obras de amor por el prójimo. Fluye de modo natural, ¿no? Entonces sí hay ciertas evidencias que nos muestran una fe que es verdadera, aunque finalmente Dios conoce la auténtica motivación, pero también hay evidencias concretas que se realizan en la vida de una persona.
Ahora, vamos a ir a la parte del buen samaritano, la historia del buen samaritano. Es tremenda esta historia, ¿no? Quizá una de las parábolas más preciosas que encontramos en la Biblia. Bueno, aquí se muestra esta parábola. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Miren que esta parábola tiene elementos reales, ¿no? Porque habla acerca de Jerusalén y habla acerca de Jericó. Hay otras parábolas en las que Jesús no menciona nombres. En este caso está hablando de Jerusalén y Jericó. Y esto lleva a pensar, y efectivamente Elena de White también habla acerca de eso, que esta es una parábola basada en un hecho real. Es decir, que sí hubo un hombre atacado, que sí hubo un sacerdote y un levita que pasaron cerca de él. E incluso da a entender Elena de White que ese sacerdote y ese levita estaban presentes en el momento que Jesús describe esta historia. Así que resulta interesante. Por eso es que habla aquí nombres con nombres propios de ciudades, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Era un camino peligroso. Era un camino que se tenía que andar en grupo. Había muchos maleantes. Cayó en manos de ladrones. Esta parece una noticia de nuestro tiempo, ¿no? Una noticia de las grandes ciudades, de Lima, diríamos. Parece una noticia de ahora, ¿no? Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Hasta aquí nada novedoso, ¿no? Parece que han pasado tantísimos años y la sociedad se mantiene exactamente igual. Hemos cambiado simplemente en la manera de vestirnos, hemos cambiado en algunas cosas que comemos, hemos cambiado en ciertas cosas exteriores, ¿no? Pero en el fondo del corazón, miren, prácticamente lo mismo, prácticamente una noticia de nuestro tiempo. Y entonces cuando Jesús continúa la historia, cae en manos de los ladrones, ¿no? Lo dejaron medio muerto, dice allí, aconteció que descendió un sacerdote y por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primero habla acerca del sacerdote y el énfasis que da aquí es que pasó por el camino. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué tremenda la parábola. Mira, mira, no era Jesús cuando hablaba acerca de sus parábolas, Jesús era directo, directo contra el poder establecido, porque aquí está hablando de los religiosos de aquel tiempo, ¿no? Está hablando del sacerdote y está hablando del levita, y no está hablando de modo favorable. Cuenta la historia, ahí está la multitud escuchando la historia de Jesús, embelesados por la historia. Me imagino todo, hasta los niños, a ver, queriendo saber más acerca de la historia. Y entonces abre el sacerdote. ¿Qué pasa con el sacerdote? ¿Mm? Pasa de largo. ¿Qué pasa con el levita? También llega a aquel lugar, el énfasis es el lugar allí, ¿no? Y pasan de largo. Pero en el samaritano, el énfasis es la persona. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. ¿Ah? Ninguno de ellos se acerca. Es el samaritano el que se acerca. Y viéndole, fue movido a misericordia. Es decir, la cercanía de la persona lo mueve a misericordia. Y entonces él lo que hace es vendar sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Ahí vemos una descripción exacta, ¿no? Mis hermanos, esta parábola del buen samaritano también puede tener una lección muy espiritual muy grande para nosotros, ¿no? Sin duda, este hombre representa el hombre que quedó medio muerto, eh, es alguien que representa al hombre pecador, atacado por el enemigo, destruido en su vida personal, destruido en su autoestima, destruido en su propia familia, ¿no? El enemigo destruye, ¿no? Y pasan personas que ofrecen cierta, que quieren ofrecer el camino, pero en realidad no hay respuesta de parte de ellos. Pero después pasa alguien que sí se preocupa. ¿Quién es el que se preocupa por el pecador? Señor Jesucristo. El samaritano es Jesús, el forastero es Jesús, que lo ve
venda sus heridas, les echa aceite y vino. El aceite y el vino son elementos claves de símbolos cristianos. El aceite representa el Espíritu Santo, el vino representa la sangre de Jesús. Lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, y cuida de él, ¿no? Y cuida de él. Lo deja en el mesón y al mesonero le dice, mira, eh, todos los gastos que él tenga, cuando yo regrese, te los voy a dar. Interesante, ¿no? El mesón puede ser una representación de la iglesia. El Señor Jesús deja a los pecadores en la iglesia para ser cuidados allí, pero dice, yo voy a regresar, ¿no? El Señor Jesús va a regresar. Hay elementos muy interesantes en esta parábola. Pero la parte clave aquí tiene que ver con la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Esa es la parte clave, porque esa parábola responde a esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuando ve y describe a esta situación tan difícil, está respondiendo que el prójimo es todo aquel que está en estado de necesidad, todo aquel que te necesita, está en un momento de necesidad. Él es tu prójimo, nuestro prójimo. ¿Mm? Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿y quién fue el prójimo? ¿Quién actuó de la mejor manera? Dice, bueno, el samaritano. ¿Sí? El samaritano actuó bien con su prójimo, pero el prójimo era aquel que estaba en necesidad. Entonces, mi querido hermano, aquel que está en necesidad es el prójimo. ¿Qué estamos haciendo para poder ayudar a satisfacer las necesidades de las personas? Jesús hacía eso. El método de Cristo nos habla acerca de satisfacía sus necesidades primero, ¿no? Se mezclaba con las personas, se presentaba como alguien que quiere hacerles el bien, satisfacía sus necesidades. Después le decía, sígueme. Primero una preocupación genuina por la persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por nuestro prójimo? Una preocupación genuina y activa por las personas que nos rodean. Veamos, mis hermanos, ahora los desafíos de esta semana. Primer desafío, comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti, o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Ese es un desafío grande, ¿no? Orar por alguien que no te caiga bien. Bueno, ahí está el primer desafío. Segundo, haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos, no adventistas. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales, y considera cómo puedes personalmente suplir esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante esta semana? ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, ese es el desafío, ¿no? 3 nombres, personas, de repente alguien está en un momento difícil de salud, puedes hacer una visita, puedes orar por esa persona. Puede ser que una familia esté pasando mal, puedes aconsejar, puedes orientar, puedes ayudar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Mira, qué preciosa esta enseñanza, ¿no? De preocuparnos por nuestro prójimo, desafío de esta semana. Vamos, mis hermanos, a la última parte de la penúltima parte. ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros? Es el samaritano aquel que toma la iniciativa. No es el sacerdote, no es el levita, es el samaritano. ¿Mm? El samaritano era alguien diferente. Era otra nación, era hasta discriminado. ¿Quién sabe si aquel hombre que estaba tirado estuviese bien, ni siquiera saludaría al samaritano? Pero el samaritano fue y lo ayuda, lo restaura, lo venda, lo cura, lo lleva a este lugar, lo sana, deja, incluso está dispuesto a pagarle los gastos. Bien, era diferente el samaritano. ¿Quiénes son los diferentes de nosotros? ¿A quién consideramos diferente de nosotros? ¿Será que alguna persona que pueda ser diferente? Vamos a pensar, los extranjeros, extranjeros, somos seres humanos todos, ¿no? Pero hay una diferente cultura. Aquí en el país tenemos una gran cantidad de extranjeros que han venido en los últimos años. ¿Cuál es el trato que tú tienes con ellos? La palabra de Dios nos invita a ser solidarios, empáticos con los extranjeros. El cristianismo no puede ser xenofóbico, xenófobo, ¿no? El cristiano. El cristiano no. El cristiano tiene en su corazón esos 2 grandes principios aprendidos en esta semana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué puede ser? ¿Una cultura diferente? ¿Una persona que tiene
una, de una clase social diferente, o una persona de una manera de hablar, un origen diferente, eh, de, de un pensamiento diferente. Esos pensamientos, esas doctrinas, esas ideologías muchas veces separan al mundo, ¿no? Mira, el cristianismo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el cristianismo lo que hace es derribar las murallas de prejuicios que separan a los seres humanos. Vamos, mis hermanos, una vez con una invitación, otra vez, a que participen de las preguntas claves. Hay 5 preguntas claves para participar y aquellos que desean colocar las preguntas claves en la pantalla de su iglesia, en la descripción del video pueden encontrar la manera. Tienen que abrir una cuenta Kahoot, pero no es difícil, es gratuita. Abran allí y compartan las preguntas antes de la lección de escuela sabática y van a ver qué diferencia habrá en el estudio de la lección de escuela sabática en tu iglesia. Te invito para que puedas participar entonces. Aquí está el resultado de la semana pasada. Luis Garrido en tercer puesto, luego está Fred y luego Cristina en el primer lugar, ¿no? Así que felicitaciones. Alguien de Barranco, ocupo ahí en finalista, de repente alguien de la iglesia de Barranco, saludos allí. Y también, bueno, no logro ver quién fue el cuarto finalista, un saludo para él, ¿no? Bien, mis hermanos, agradecemos también a aquellos que participaron con sus comentarios. Les agradecemos mucho en YouTube, tuvimos muchos comentarios. Y en Facebook tuvimos un solo comentario. Hermana Edith, muchas gracias por ese lindo comentario. Un gran abrazo a mis hermanos, que Dios les bendiga y estaremos viéndonos la próxima semana.